Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro esta semana es Getting Things Done, Organízate con eficiencia. de nuestro amigo David Allen. David Allen, para que ustedes sepan, es una persona bastante conocida porque es un profesor y consultor de grandes empresas que generó y creó este libro con una metodología que como en versión resumida se llama como GTD, por las siglas, digamos, y que en cierto sentido en los años 90, los años 2000, más o menos... ¿Cuándo escribió el libro? Creo que A ver, mi veamos. cabeza dice 95, pero no estoy seguro. Fundó su propia David Allen el año 83 y el 2001 publicó el libro. 2001, wow. Sí. Entonces, el 2001 lanza este libro, que es un libro súper famoso porque es como de los grandes bestsellers del mundo de la productividad. Sí. Porque es una especie de workflow o de pasos a seguir si tú quieres ser más productivo, y él lo aplica a un montón de cosas. La versión que tenemos acá creo que es como la 12ª edición. Lo va revisando. Porque no solamente la va updateando y con las nuevas tecnologías. La primera no tenía, era con literalmente dispensadores físicos de papeles. Sí. Y la de ahora es con computador, obviamente. Pero este es un libro que yo te diría que es de los que más ventas ha tenido en la historia del mundo de la productividad. Sí, porque sobre eso que dices, de que efectivamente este es un libro que si él no lo estuviera revisando, fuera de que la teoría en el abstracto igual creo que funcionaría, está lleno de tantos ejemplos que quedarían obsoletos, que de verdad tendrías que votar el 50% del libro. Pero lo he ido actualizando y creo que todavía es un muy muy buen marco a la hora de pensar en cómo trabajar, especialmente porque yo tengo esta impresión de que la gente no piensa en cómo trabajar. No se toman ese tiempo para pensar, ok, voy a escribir un correo. ¿Cómo lo hago? Es ese minuto que te tienes que tomar extra para decir, a ver, ¿cómo hago esto? Cosa de que le das tiempo a las cosas para encontrar su mejor camino. Este libro un poco es una metodología un poco más grande, más allá de solamente escribir un buen correo. Es una metodología que busca, en cierto sentido, organizar tu vida, y tu vida, sobre todo, es muy laboral. Se nota que es productividad en el mundo del trabajo. Sí, o sea, si yo le hiciera quizás una crítica, es que encuentro que es demasiado general. Entonces, me gustan más como otros modelos que se van a cosas más específicas. Pero es un tema así, pero es un tema de gusto casi. No es realmente algo grave. Y no creo que nadie se equivoque leyendo este libro. A diferencia de otros libros como del productividad, autoayuda, que sí, no son tan buenos. Este es bueno. Pero antes de partir, queremos darle muchísimas gracias a todas las personas que han comprado nuestro primer curso de productividad. Hicimos uno de esos. Tenemos más o menos unos 10, 11 libros, dentro de los cuales está este libro, donde tomamos todos esos libros de productividad, los resumimos y los paquetizamos en una hora. Así que muchas gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad. Vamos creciendo bastante más rápido de lo que yo esperaba. Ha sido un verdadero éxito. Sí. Y si están interesados, el link va a estar en las descripciones, tanto de la versión de audio de esto, del podcast, o también en YouTube. Si está en YouTube, en las notas. Si están escuchándonos en las otras redes sociales, lo pueden ver también en la parte de abajo. Así que eso tiene además un segundo agradecimiento para todas las personas que siempre se han preguntado cómo es o qué pasó hace 6 meses atrás, cuando veníamos trabajando durante años un formato solamente audio con un tipo de calidad muy distinta, y de repente ahora somos... malo, podemos decirlo. Eran bastante malos. Y ahora que somos un podcast visual, bueno, lo que pasó ahí entre medio es que nos unimos a una productora que se llama JP Cuadrado Producciones, y queríamos detenernos unos minutos para darles las gracias. Estos tipos son realmente unos expertos. Si ustedes algún día quieren hacer un podcast, ellos son la gente. Así que les vamos a dejar los links directos también a la producción de ellos. Esto es porque nosotros creemos que son los mejores de la industria. Nos consta que ellos ya tienen más de... Nosotros no somos el único podcast que ellos producen otros podcasts que también están en el top 10 de nuestro país. Entonces, a mí me consta que son gallos muy, muy buenos. Sí, y lo hacen muy bien también, no solo específicamente en el podcast, son productoras, ven temas, todo lo que es audiovisual, y ahí, de nuevo, muy recomendado, trabajamos con ellos, literalmente. Así que les dejamos el link en las notas. Y ahora
seguimos conversando. La metodología de David Allen, conocida como Getting Things Done, o la más famosa metodología de productividad, tiene 5 pasos. Esos 5 pasos que vamos a conversar son capturar, clarificar, organizar, reflexionar y accionar. La idea acá de él es que esta metodología te sirva literalmente para todo. Entonces, cuando parte él diciendo de, tú tienes que capturar, él realmente se refiere a información, tareas, de todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, cualquier cosa que se te cruce, la guardas. Sí, como yo diría que hay un punto bien interesante, como para que estos sistemas de productividad funcionen bien, como tú muy bien dices, todas las cosas que lleguen a ti, ya sea un correo electrónico, una llamada por teléfono, una reunión, tienen que caer en este sistema. Y aquí hay un punto que es súper fundamental, que es que tú te tienes que acostumbrar a capturar todo en tu sistema. Porque para que tu sistema sea útil y en verdad seas más productivo, tienes que estar confiando en que lo que está en tu sistema es todo y no hay nada fuera de ello. Si tú empiezas a dudar de que tiene tu sistema, es decir, que no capturaste todo, los sistemas de productividad de GTD o Getting Things Done no funcionan. Claro que eso aplica para cualquier sistema de lista de tareas. Si es que no confías, como dices, en que las tareas que tienes que hacer están en esa lista, tienes una mala lista de tareas. Entonces, una vez que haces el trabajo ahí de capturarlo todo, viene la parte siguiente que es un poco de clarificar, que es, a ver, tomé cualquier cosa que se me cruzó por la cabeza, lo puse en una lista, ¿qué es qué? Porque pasa también que en general los sistemas como de manejo de tareas tienden al caos. O sea, es una ley universal de que todo tiende al caos, los sistemas de productividad especialmente. Entonces, si vas a estar capturando de todo, tienes que de alguna forma clasificarlo para decir, ok, ¿qué es qué? Porque no puede ser que pongas en el mismo lugar una llamada que tenías que hacer a un correo que tenías que responder, o de repente una idea o un artículo que te mandaron en el trabajo que era interesante o cualquier cosa. Sí, algo que se te ocurrió en el auto, dijiste voy a mandarme una nota de voz y voy a guardar esta información. Entonces, una vez que tienes este input, tienes este mail, tienes esta reunión, tienes esta cosa que tienes que hacer, te preguntas ¿qué es? Y ahí hay varias preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta para poder resolver qué ¿es esto accionable? ¿Es algo que tú puedes hacer? Y hay veces que lo que te llegó, por ejemplo, un correo electrónico, no es accionable. Y no puedes hacer nada con eso. Una información, por ejemplo, a mí me llegan muchos correos de la comunidad del edificio que me dicen, no sé, este fin de semana va a haber un reemplazo del conserje. Claro. Bueno, llegó la información, pero no puedo hacer nada, no la quiero almacenar, a la basura. Y la botamos. Es algo que es, son cosas que te mandan porque tú, entre comillas, tienes que estar pendiente de ellas. Sí. Tienes que saberlas. O una noticia. A veces te llega una noticia, mira, en el país pasó esto. Sí, hay información, pero no es nada que tú vayas a querer guardar en tu sistema de productividad. Entonces, estás copiado en una cadena de correos. Una cadena de correos, etc. Entonces, la primera cosa que tú puedes hacer con algo que te llega es borrarlo. La segunda cosa que puede ocurrir es que tal vez es algo accionable, pero no es algo accionable para ahora. Por ejemplo, hay cierto tipo de cuestiones que solamente te sirven el próximo semestre o el próximo año. Entonces muchas veces tú dices, ok, me llegó esta información, por ejemplo, un ejemplo como divertido. El otro día estaba conversando con un amigo y me dice, mira, para mi cumpleaños me encantaría que alguien me regalara un determinado libro que estábamos conversando. Y su cumpleaños el segundo semestre, estamos en el primer semestre. Entonces, esa información es útil, pero no es accionable hoy. Y por lo tanto pasa a un segundo grupo de cosas, que es el grupo de algún día o en el futuro, que es un lugar o un repositorio que puede ser digital o físico, donde tú vas guardando información para el día de más allá. Y hay veces que hay información que no tienes claro cuándo lo vas a usar, pero que es de referencia. Y por ejemplo, muchas veces me pasa que yo estoy suscrito a distintos newsletters y me empiezan a llegar los mails y digo, mira, esta información entretenida se ve buena, no estoy seguro cuándo lo voy a usar, pero la quiero guardar. Entonces la guardas en referencia. Entonces ya hasta aquí tenemos básicamente 3 grandes alternativas si ustedes quieren ser más productivos cuando les llegue información. O la borran si no es útil, o la guardan y la dejan almacenada para una fecha en el futuro, o bien la guardan para fecha indeterminada. O sea, yo ahí incluso es algo que agregaría un poco esta metodología en este paso de clarifica qué es, porque obviamente la información te puede ser referencia, pero si una cosa que llega en un correo es algo que tienes que hacer, es una tarea.
Sí. Entonces, a mí me gusta pensar en que tienes que distinguir entre ideas, información, tareas, actualizaciones. Depende mucho de en qué trabajas, pero no puede ser, dependiendo qué es la cosa que llega, ahí es más probable que se vaya a un lugar u otro. Bueno, ahí viene un poco el tercer paso, que es organizar. Y es organizar en base a, es un proyecto, es un archivo, es algo que va al calendario, es algo que va a una lista de recordatorio, es algo que va a una lista de recordatorios que alguien más está haciendo, que es una categoría que me gusta harto, que es muy Sí. habitual, como, sí, es algo que tengo que hacer yo, pero antes alguien más tiene que hacer algo. Sí. Son las cosas que tú estás esperando de alguien más. Sí. Que pasa mucho, especialmente en los proyectos. Y acá él, de hecho, creo que tiene una definición bastante interesante o útil de qué es un proyecto. Que, en pocas palabras, un proyecto es una serie de tareas. Que suena simple, pero como decía al principio, acá lo importante es pensar en el trabajo y en las cosas que no estás pensando. Entonces, se da mucho, especialmente en organizaciones, que está este desorden de, ok, ¿qué es un proyecto que requiere mucho esfuerzo? ¿Qué es una tarea? Que esta tarea es grande, se puede subdividir, como que no existe ese orden estructural para decir cuánto tenemos entre las manos y cuánto nos va a demorar y qué decisiones podemos tomar respecto a eso. Y esto es lo que me gusta acá de esta parte de organización, de, ok, ¿cuáles son los proyectos? Esas cosas que te demoran. Después ve las tareas, después ve de repente las subtareas, dependiendo de si hace sentido o no. Mm. Y también esos proyectos van aparejados de material que apoya el proyecto, que también es importante. Tú en cualquier serie de pasos, muchas veces en un paso requieres una cierta información, en otro paso requieres a una persona, en otro paso requieres que alguien haga algo. Entonces, también es importante ir entendiendo que todo estímulo que te llega, cualquier información, va moviéndose de un lado hacia otro. Hay veces también que, por ejemplo, la información que te llega es una solicitud de una reunión. Y las solicitudes de reuniones por lo general van a los calendarios. Y los calendarios también tienen que ser algo más de tu metodología de Getting Things Done, donde tú vas poniendo todas las cosas que tienen un tiempo específico, un antes, un desarrollo y un después. Sí. A mí me pasa con el tema de los calendarios es que me encanta la idea de, ok, voy a poner en mi calendario solo las cosas que dependan de otros porque es una reunión, que es un poco lo que he visto que se promueve en muchas partes. Pero yo encuentro tan útil un calendario para planificar mi día, para simplemente decir, ok, de 9 a 10 voy a trabajar en este proyecto, después en este proyecto. No sé, ¿tú cómo te organizas ahí cuánto tiempo? Bueno, es que eso es una técnica que no va mucho acá, pero yo la leí en otros libros, que es organizar tu día. Y organizar tu día por bloques. Y yo normalmente, aunque suena súper divertido, yo todas las mañanas, antes de partir mi día laboral, hago una lista de todas las horas del día y planifico lo que voy a hacer todas las horas del día. Ahora, siempre hay un margen de error, Claro. te interrumpen, las cosas se mueven, pero yo literalmente planifico todas y cada una de mis horas. Sí. Es que a mí me encantaría poner todas esas cosas, hacer eso, pero me pasa que las aplicaciones del calendario son de, perfecto, te voy a mandar una notificación. No, pero es Entonces, que yo normalmente no la hago en un calendario, lo hago en Notion, hago sí, una lista con horas ya. y le voy escribiendo al lado. Y le voy poniendo un ticket cuando las voy terminando. Hay Claro, es que yo tengo una. esta maña que quiero hacerlo en el calendario. Hay una. Yo lo hacía esto mucho tiempo y muchos años físico. Yo tenía una hoja de papel, ponía las horas y iba escribiendo. Y hay una. Y lo voy a buscar ahí para que lo podamos buscar. Pero hay una empresa norteamericana que te da una especie como de cuadradito de madera con unas hojitas que tienen ¿Ya? brackets, como, perdón, como líneas con un ticket al lado y un espacio para escribir cosas y las pones así. Entonces queda una cajita con una cosa parada. Entonces tú lo ponías en el escritorio y las vais usando y las vais botando, ¿cachai? Ah, Es súper bonito. El problema es que es carísimo. me imagino. Como todas estas cosas de productividad, algún día, chiquillos, me tienen que cobrar la palabra. Algún día vamos a hacer nuestros propios productos de productividad y los vamos a vender. Y van a ser baratos. Exacto. O por lo menos más barato que ese que está diciendo que... Sí. Ahora quiero verlo, nunca lo he visto. Es buenísimo. Bueno, también hay que hacer un cuarto paso, que es reflexionar. Y reflexionar es interesante porque a nivel, y se relaciona mucho con lo que acabamos de conversar, tiene como niveles de tiempo. Tú puedes reflexionar de manera diaria, de manera semanal, de manera
como Trimestral. cuatrimestre normalmente, como el quarter, o anual. Yo suelo hacer un review semanal todos los domingos. Yo suelo los domingos o los sábados, donde me siento, reviso todo lo que se viene en la semana, ordeno, como que intento hacer cuadrar los miles de compromisos que tengo todos por todos lados y organizo la semana. Y en las mañanas, a primera hora de la mañana, antes de partir mi día, miro lo que había propuesto para ese día, veo que se me movió de los días anteriores, que surgió en el camino, y organizo el día. Bueno, ¿cómo se llama ese principio de nunca vas a ser capaz de estimar cuánto te vas a demorar en un proyecto? Porque si estimas el doble de tiempo, igual te demoras el doble del doble. La ley de Parkinson, yo creo. La ley de Parkinson. Que creo que esto es un muy buen remedio a esa ley, porque más allá del chiste de, siempre te demoras más, especialmente cuando uno parte cosas nuevas, realmente no tienes ningún parámetro, ninguna noción de cuánto me voy a demorar en esto. Entonces, es muy importante hacer esta reflexión para medir tu trabajo, medir tus resultados, cuánto estoy logrando, en cuánto tiempo. Hace poco me bajé de nuevo la aplicación de Toggle, la de medir el tiempo. De medir el tiempo. Y me fue bastante útil para tener más claridad respecto a esto y también a cualquier proyecto futuro similar. No puedo decir, mira, sé que me voy a demorar esto. Porque, claro, tú planificas, pero después cuando haces esto con Toggle o con cualquier tipo de herramienta de medición, cuando tú mides, después vas a ver, yo había planificado 5 horas, pero medí 7. Ok, la realidad es 7. Entonces empiezas a planificar hacia adelante con ese 7 en la cabeza. Y bueno, la idea un poco acá de todo esto de hacer esta reflexión como este paso 4 es después avanzar al 5, que es básicamente haz el trabajo. Una vez que tomaste todas las cosas, viste qué eran, te organizaste, empezaste a trabajarlas, entonces después hacías estas reflexiones como para medir. Después está el tema de sigue manteniendo este sistema, úsalo, y esto sería como una especie de máquina que empieza a, como veíamos de hecho en el libro de los sistemas, de un loop donde empieza a entrar información y empieza a mejorar tu forma de trabajar en sí misma. Mira, en general yo te diría que el último paso es bien intuitivo, que es hacer las cosas. Sí. Pero hacer las cosas muchas veces tiene como distintos como subtipos de cómo hacer las cosas. Hay veces que el hacer las cosas significa que tú mismo lo hagas, pero hay veces que tú lo puedes delegar o hay veces que lo puedes diferir. Y cuando es delegarlo puede ser a una segunda persona que lo haga por ti, o también puede ser delegarlo para que lo haga hoy en día un computador. Sí. También por el otro lado está diferirlo. Diferirlo puede ser literalmente en algún momento en el futuro específico, es decir, en el calendario, o bien dejarlo como proyectos futuros. Entonces, el accionar también tiene mucho de eso. Sí. Ahí sobre el tema de delegar, de hecho, te quería preguntar un poco, porque está siempre este tema de, pero se supone que tengo que hacerlo yo. Creo que siempre hay un poco un tema también de ego, de cuándo estoy dispuesto como a soltar mi tarea, mi producto, de alguna forma, y traer las habilidades de alguien más, la perspectiva de alguien más, que trae toda otra serie de dificultades, porque no es solo decirle a alguien, oye, haz esto, escribe, bueno, tú como abogado tú vas y le dices a alguien, escribe esto. Después está el tema de, ok, ahora somos 2 personas. Ahora se complicó la dinámica para crear esto, porque no estoy yo solo, porque no puedo estar solo, porque hay miles de cosas que hacer. Mira, yo creo que el delegar es un tema que para mí es súper personal, porque me he tardado muchos años en llegar a ese punto. Hace 10 años atrás yo era la creencia, y muy, muy fuerte el ego en ese sentido, yo era la creencia de que tenía que hacer todo yo, de que si lo hacía yo iba a ser mejor que la persona de al lado. Y me pasó un poco que con los años he ido aprendiendo que uno, no eres siempre el mejor. Eso es una de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo con la madurez, tal vez, en general. 2, lamentablemente llega un punto donde te empiezas a dar cuenta de que si quieres hacerlo todo tú, es inabarcable. Sobre todo si eres una persona ambiciosa en cuanto a metas y cosas por el estilo. Entonces, 2, empieza a pasarte que no te alcanza el tiempo. 3, te empiezas a dar cuenta que cuando delegas y le pides a alguien más que lo haga por ti, si bien, y me pasa siempre, si bien siempre siento que yo lo hubiese hecho mejor o distinto,
sí me empiezo a dar cuenta que llego más lejos con la ayuda de alguien más. Por lo tanto, he ido de a poquitito aprendiendo a decir, una de las habilidades más potentes es el liderazgo, más que el saber hacerlo todo yo. Y eso implica confiar muchísimo en las personas que trabajan contigo y que no obstante van a llegar de una manera siempre distinta a la tuya, porque no eres tú el que está haciendo el trabajo, sí van a llegar a los resultados esperados. Y eso es súper importante porque el aprender a confiar en el otro también genera ciertas cosas bonitas, como cuando confías en el otro, ocurren cosas que a ti solo nunca se te hubieran ocurrido. Haces proyectos que son mucho más grandes. Y sin ir más lejos, yo por ejemplo muchas veces decía en este mismo podcast, mira, a mí me gustaría haber escrito la descripción de todos estos posts. Pero después me di cuenta, pucha, sabes que no tengo el tiempo para hacerlo. Y lo hace otra persona y lo hacen súper bien. Entonces empieza a pasar que te empiezas a dar cuenta que no es obligatorio que lo hagas todo. Y que puedes confiar en las personas que trabajan contigo. Y las personas te sorprenden. Cuando tú confías en alguien, las cosas es impresionante, pero realmente te sorprenden. Y me ha pasado que me he encontrado recientemente buscando más delegar que hacer pegas yo mismo. Y eso está porque tal vez estoy en una etapa de mi vida donde estoy más en la búsqueda de oportunidades, en la creación de negocio y cosas por el estilo, y a veces no tanto en la ejecución de eso mismo. Entonces muchas veces pasa que me llega un cliente, por ejemplo, que quiere que yo lo ayude en algo, yo capto esa necesidad de entrega de un servicio y la transformo en que alguien me ayuda a entregar ese servicio. Muchas veces eso va aparejado en que la totalidad del dinero o el valor no te llega a ti, pero alcanzas a hacer tanto más volumen de esta manera que al final terminas ganando más igual. Por lo tanto, te atreves a colaborar para que todos ganemos. Y eso es súper bonito. Sí, encuentro que eso también pasa. O sea, el ejemplo. O sea, el ejemplo más evidente es cuando tú dices, es que creo que yo podría haber hecho esto mejor. Pero pasa también que si solo te limitas a las cosas que tú puedes hacer mejor que el resto, no vas a estar explorando otras cosas que tus proyectos podrían hacer. O sea, acá Santiago como decías, yo podría estar escribiendo todo esto, pero llegas más lejos si alguien más lo escribe. O también, si alguien nos ayuda con la grabación, la edición, cosas que, claro, tú podrías hacer si te metieras, si aprendieras, pero es como, ¿para qué voy a estar tratando de abarcar todo? Es el problema que hablábamos hace un par de episodios anteriores oye, tú puedes hacer de todo, pero no puedes hacer todo al mismo tiempo. Bueno, y también pasa que te empiezas a dar cuenta que hay gente que hace mucho mejor que tú las cosas. Y eso también es bonito, porque implica humildad. Humildad intelectual de yo no sé hacer esto y necesito que alguien más lo haga por mí. Y muchas veces estás dispuesto a pagar porque alguien lo haga por ti. Y eso también es bueno porque hay veces que tú puedes lograr una gran cantidad de cosas solo. Pero hay muchas veces que por mucho esfuerzo que le pongas, no va a funcionar bien porque o no tienes el conocimiento, no tienes el expertise, o derechamente no tienes las manos. Entonces, si no tienes esas habilidades, hay veces que es súper bueno salirlo a buscar. Nuestro podcast creo que es el ejemplo perfecto. Nosotros no teníamos las manos de edición de video, no teníamos las manos de redes sociales y como les comentábamos hace un rato en este mismo podcast, la productora JP Cuadrado, ellos son expertos en esto y han hecho lo que nosotros no fuimos capaces de hacer literalmente en 5 años. Sí. ¿Cachai que insiste que me acordara de un caso, como caso de estudio, podríamos decir, donde se veía por qué era que las ciudades eran estos centros de innovación, como las grandes metrópolis de los países? Y ahí lo que analizaban era que ocurría esto de, mira, estás concentrando tanta gente en un solo lugar que también estás concentrando muchas expertices distintas y habilidades distintas. Entonces en las universidades, por ejemplo, se daba que, mira, ahora Revolución Industrial, Oxford, el experto matemático está a 5 minutos caminando de el otro experto en un campo totalmente distinto y pueden conversar, intercambiar conocimiento y ahí se crean todos estos grandes descubrimientos. Es esta idea es esta idea tan potente de puedes llegar mucho más lejos con más gente por este fenómeno de tú sabes A, yo sé B y hacemos el abecedario. Sí. Al final del día, yo te diría que el delegar
es de las habilidades que se aprenden con el tiempo que mayor impacto tienen en el resultado de una persona. Y que, curiosamente, quienes delegan más y delegan bien son los que muchas veces llegan más lejos. Sí. Que es curioso pensar que ese es como el consejo que está acá en un libro de productividad, de tú haz más. Es como, sí, haz más aprendiendo a confiar en otros que lo hagan por ti. Mm. Uno de los grandes secretos de la productividad es hacerse el tiempo, es hacer el espacio y preparar las herramientas. Entonces, tú, Pedro, como en general, ¿cómo preparáis las herramientas para ser más productivo? ¿Cómo lo hacéis? Notion. ¿Cómo lo hacéis para...? Toda mi vida está en Notion. Que fuera de broma, que suena de nuevo obvio, pero acá la idea es que ya, tienes tu sistema para ordenar tareas, pero tienes que ahora preocuparte de que tu entorno te permita realizar esas tareas. Y especialmente con el tema de como el espacio físico, creo que en un minuto como que se subvaloraba ese consejo de, tienes que tener espacio físico. Es como, ya, pero eso era antes, ahora todo es digital. Ya, pero con la pandemia pasó un poco que incluso tu espacio físico del teletrabajo igual era importante. Yo siento que hoy en día uno de los tips de productividad número 1 que yo le podría dar a una persona es que aunque estés haciendo teletrabajo, determina un lugar físico de tu casa, ya sea una mesa, ya sea en el comedor una determinada silla, pero determina un lugar concreto para trabajar. No hagas saltos de trabajo en la cama, trabajo en el sofá, en la mesa del comedor, porque eso mentalmente te va a desordenar y literalmente te va como desgastar como en cuanto a concentración. Y te casi genera... que emocionalmente también, porque es esto de como el mal de los emprendedores, que el trabajo nunca termina. Sí. Es el fin de semana y es, ya, pero yo soy el trabajo, así que yo tengo que trabajar. ¿Cómo lo cortas? Y eso es como una de las interpretaciones también de por qué a las personas igual les gusta ir a trabajar. No es que les guste estar 2 horas en el tráfico o encerrados en un bus, es que les gusta esa desconexión de en mi casa, mi familia, descanso, trabajo, trabajo. Y es bien útil esta técnica porque cuando tú tienes un espacio físico predeterminado, viene de la mano de lo segundo, que es tener muchas veces las herramientas predeterminadas a tu disposición. Y antiguamente era como muy fácil en el sentido de que tú tenías un computador de escritorio fijo que tenía instalado el gestor de correos electrónicos y tenías instalado las herramientas de Microsoft, no sé, Office. Pero, y la gente funcionaba solamente con eso, digamos. Pero, ¿me estás diciendo que el mail está fuera de mi computador? Así de nuevo. El internet ha llevado tu correo electrónico a tu celular. Increíble. Y hoy en día, si bien no es tan caricaturesco como que en tu computador está instalado tu gestor de correo electrónico, sí está más o menos lista tus pestañas, tus favoritos, tus claves puestas en el computador. Entonces, tienes más o menos la herramienta. Y si tú haces trabajo digital de la especie como edición de video, fotografías, algo más creativo, también están las herramientas en ese dispositivo. Entonces, para ser productivo y para ganar tiempo, ten las herramientas predispuestas. Sí. Y también ahí un poco como la lógica antes de que pasemos al siguiente tema de tal vez hay veces que dedicarle tiempo a elegir esas herramientas y ordenarlas de una manera que esté como más a la mano para ti, también te hace mucho más productivo. Así que acá es donde hay un consejo que me gustaría poder dar, pero encuentro que es como esos consejos como bien desgraciados, porque es como, mira, la solución a tu problema es plata. Si tienes plata, se soluciona tu problema. En este caso, tener las herramientas y poder diferenciarlo. O sea, el mundo ideal en tu trabajo te pasa en tu computador, que no siempre ocurre, no siempre pero ocurre. Cada vez más. También te pasaría en un celular. En el trabajo te pasarían las herramientas. Pero para un emprendedor, el consejo es más desgraciado porque es, mira, tú tienes tu computador personal, deja de usarlo para trabajar, que es lo que estás haciendo, cómprate un nuevo computador y usa ese otro para trabajar. Como, bueno, esos consejos que en la práctica es como lo mejor que te puedo decir. Ten distintos dispositivos para físicamente separar el trabajo del descanso, pero
Pero no siempre ocurre. Pero no bueno, siempre puede ocurrir. pero en la mayoría de los casos la gente tradicionalmente accede a un computador corporativo hoy en día y un computador personal en la casa. Entonces, Si es más o que menos pueden, funciona. busquen eso. Sí. Ahora, otro tema que es sumamente relevante y que es el tercer pilar de esta idea de cómo ser más productivo es la fijación de un tiempo determinado. Y el libro acá en particular no profundiza tanto. Yo leí otros libros que son muy buenos a este respecto, pero es importante fijar bloques de horas durante la jornada para hacer trabajo. Porque muchas veces ocurre que literalmente te pasas de reunión en reunión, en reunión, en reunión hasta el final de la jornada y literalmente no alcanzaste a pasar ningún solo maldito segundo trabajando en el trabajo. Claro. Entonces, yo también encuentro que es sumamente relevante el tener, para ser más productivo, una triada perfecta. Un lugar concreto donde estás, ojalá, con atención exclusiva para trabajar. 2. En ese lugar tienes todas las herramientas, que puede ser desde un computador a una taza de café, a un, no sé, a un aire acondicionado. Y en tercer lugar, tener fijado un bloque horario donde ojalá no te interrumpan. Esas tres cosas juntas, aunque no sea tantas horas durante la semana, puede ser durante el día 1 hora, 2 horas, pero si tienes ese momento mágico de 2 horas con estas tres cosas, tú vas a ser increíblemente más productivo. Sí, porque pasa mucho de que las tareas o las reuniones, más que nada, como que tienden a chorrear, tienden a esparcirse y ocupar todo tu tiempo disponible, a menos que tú hagas esto de ponerles un inicio y un fin. Y fijar, como decíamos antes en este podcast, usa el calendario incluso, o un cuaderno, pero anota que entre 9 y 10, sabes que ahí yo no voy a tener reuniones. Voy a estar haciendo otra cosa. Una de las cosas que a mí me ha funcionado mejor para ser cada vez más organizado es tener como pequeños como categorías o contenedores básicos donde voy metiendo las distintas cosas que quiero hacer. Y en la vida, en general, tú puedes como clasificar de muchas fórmulas. Sí, Puedes clasificar por tópico, por lugar geográfico donde tienes que hacer cosas, por tipo de cosa, por tipo de recordatorio. o sea, categorías nos sobran. Sí. Entonces, tal vez un poco hoy día podríamos conversar nosotros cuáles son los que nos funcionan mejor a nosotros personalmente. Partamos un poco. Quiero que veamos las del libro y las cuestionemos un poco. A ver cómo se contrastan estas con tu vida. Porque acá él dice: ten una lista de proyectos, ten después material para el proyecto, eh, un calendario con tareas e información, siguiente acción que tienes que hacer, una lista para las cosas que estás esperando, material de referencia y una lista de algún día quizás, por si acaso en una de esas, maybe. Sí. Entonces, esa siendo la metodología típica del Getting Things Done, a mí sinceramente no me ha funcionado bien. Yo la intenté adoptar cuando leí este libro hace 7 años atrás, 8 años atrás. La intenté adoptar. Pero el 2015 no fue hace 5 años. Fue hace 8, lamentablemente. Estamos viejos. La intenté adoptar y no la logré mantener en el tiempo. A mí no me es tan intuitivo organizar las cosas como por si esto es un proyecto, si esto es una acción siguiente, esto es una acción que tengo que esperar a alguien, sino que esa categorización quedó adentro de otras categorías más macro que hice. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, yo hoy en día mis tareas las tengo divididas por área de mi vida. Familia, trabajo, deporte, finanzas. Y dentro de trabajo, dependiendo del proyecto o empresa del cual estoy hablando. Empresa 1, empresa 2, empresa 3. Y dentro de esa, empresa 1, 2, 3, tengo tareas que estoy viendo yo, tengo tareas que estoy esperando a alguien más. Y ahí, por ejemplo, es algo que no recoge tanto esta metodología de tareas que yo encargué a alguien, tareas que delegué, tareas que contraté a un tercero. Entonces, si bien las podrías meter más o menos dentro de el estoy esperando a un tercero, no es lo suficientemente granular para mí. Sí, a mí me pasa algo parecido, donde digo, oye, voy a tener una lista de todos mis proyectos. Y no siento que me funcione mucho eso, porque en tu caso tú dices, claro, tengo las distintas empresas que tengo. A mí me pasa al revés, que es con clientes.
yo no me hace sentido tener como una lista de todos los proyectos y después les pongo la información de cliente. Entonces, lo que hago es un poco como una jerarquía de cliente, proyectos con el cliente, tareas del proyecto. Trato de no tenerlo, pero a veces incluso subtareas de la tarea, pensando que si tengo que hacer un taller, hay muchas cosas que son muy como detalles. Son muchos detalles que hay que registrar en algún lado. Entonces, esto de este orden que pone acá, siento que no considera la estructura de mi trabajo en general. Mm. Como que es demasiado genérico. Como, es que yo tengo un trabajo que existe en el aire. A mí me pasa, por ejemplo, que si yo siguiese esta metodología donde, por ejemplo, distingue entre cosas que tengo que hacer ahora y cosas que estoy esperando, cosas que tengo que hacer ahora podría ser una lista de 47 cosas. Claro. Literalmente son más o menos los volúmenes que manejo. Es imposible hacer 47, entonces tengo que categorizarlas de otra forma para que me haga sentido moverlas en los días, subirlas hacia arriba hacia abajo. Sí, También, por ejemplo, otra cosa que no tiene esta categorización, que es súper valiosa, no tiene distinción de importancia o gravedad. Es sí. urgente, es mediano, no es tan importante. Sí, es que creo que eso es una limitación un poco de esto que es una lista de categorías a una especie de tabla para gestionar tareas. Mm. Que me imagino que no era como el objetivo del autor, pero aún así la lista que tiene, como la estructura, encuentro que no es muy buena realmente. A mí me pasa que, y nos pasó un poco en el libro, perdón, en el curso que hicimos, es un sistema que a mí no me suena tan intuitivo y hay algunas partes que sí. Sí, Algunas partes como te llegó una tarea, delégala, guárdala, hazla. Sí, es una sí, metodología relativamente buena. Pero toda esta categorización de hacia dónde va llega a ser tan compleja que hay veces sí. que te demoras más tiempo categorizando un objeto que haciéndolo. Sí, es un poco eso de, ok, ¿qué tengo que hacer con esta tarea? Creo que esto lo resuelve bien. ¿Dónde va esta tarea? Creo que acá es donde se queda corto. Y de hecho, lo estaba pensando ahora que revisitábamos el libro y me fijaba en todas las aplicaciones que uso de productividad, aplicaciones para manejar tareas. Hace un rato estaba mencionando Toggle, pero también lo tiene Todoist, To-Do. eh, muchas veces esas aplicaciones tienen esto de cliente, proyecto, tarea. El como consenso, yo diría, en cuanto a software de productividad, creo que va más hacia allá, más de, ok, ten esta estructura de, como, ten esta estructura para tus tareas y después le pones toda esta información de si es que estás esperando, cuál es su nivel de urgencia. Creo que es menos una lista vertical y más como para... Es vertical y es horizontal, creo. Ya, esa parte no te entendí que fuera vertical y horizontal, pero hasta ahí vamos bien. Básicamente esto de, tengo un proyecto, tengo las tareas, pero las tareas tienen otra información que no puedo poner en una lista aparte. Son de la tarea, son su nivel de urgencia, importancia, son si la hago yo o la delegué o para cuándo. Ya. Es como información extra que no siento que no cae en estos baldes que él propone. Ahora, aquí, por ejemplo, hay una metodología que a algunas personas les puede funcionar y que me parece súper interesante. Por ejemplo, el autor habla de otra forma de categorizar es distinguir por son llamadas telefónicas, son tareas que tengo que hacer en el computador, son como cosas que tengo que hacer afuera, mandados como le dicen en Chile, son cosas que tengo que hacer físicamente en la oficina, son cosas que tengo que hacer físicamente en la casa, son cosas que tengo que leer o revisar. En otras palabras, como que las categoriza como por lugar físico donde las tienes que hacer. Entonces, hay veces que para algunas personas esta metodología puede estar buena, como cuando Sí, llego a mi casa tengo estas 7 cosas, sí. cuando llego a la oficina tengo estas otras 4. Que te diría que ahí resuelve uno de los como vicios que yo a veces percibo respecto a la productividad o a los gestores de tareas de voy a anotar todas las tareas, pero nunca determiné cuándo las tengo que hacer. Entonces tienes una lista infinita de cosas pendientes que no puedes hacer porque en realidad no estás en el lugar. Las anotaste en tu casa y solo las puedes hacer en la oficina. O son cosas para tu casa que en realidad tienen que ir en la oficina. Esa distinción del espacio físico siento que falta muchas veces en todas las como consejos de productividad porque te tienes que hacer la pregunta,
¿puedo hacer esto ahora o no? Sí. A mí me gusta harto separar espacio. Una de las cosas que la vida me ha enseñado es que nunca jamás vas a alcanzar a hacer todas las tareas y literalmente quedarte sin tareas por hacer. Sí. Sobre todo si eres emprendedor. Si eres emprendedor, las tareas van a ser siempre infinitas. Que tu inbox de mail esté en cero No, es un imposible, mito. es imposible. Entonces, como es imposible, empieza a cortar por hora. A tal hora yo termino, aunque me queden 90 cosas por hacer, porque siempre te van a quedar 90 cosas por hacer. Ustedes se van a reír, pero si ustedes miraran mi gestor de tareas en este minuto, yo debo tener, no les estoy molestando, que cercano a unas 90 tareas por hacer. Entonces, Lo he visto, es verdad. es verdad. No puedo hacer 90 tareas. Es físicamente imposible hacer 90 tareas en un día. Entonces, como es físicamente imposible, también aprendo a cortar por hora, que es un consejo bien entretenido de acepta que nunca vas a alcanzar a hacerlo todo. Sí. Entonces, hay un poco como para encerrar esta idea de tener categorías. Busquen cuáles son las categorías que a ustedes les hacen sentido. O sea, nosotros encontramos que estas categorías que están acá no nos son suficientes porque las probamos y llevamos años viendo esto. Personalmente me gusta mucho de tener una lista de, ok, cosas personales, cosas como familia, amigos, trabajo, salud. A mí esas me hacen sentido, que son un poco las que sacamos de Productivity Project. Pero ese soy yo. Ustedes tienen que buscar cuál les sirve. Yo creo que ese es el consejo de cierre de este segmento, de siempre el sistema de productividad que tú utilices tiene que hacerte un sentido personal. Porque lamentablemente es imposible encontrar una metodología que es la máxima. Todos tenemos que adaptar un poco lo que nos dicen. Nunca tienes que quedarte con justo lo que te dijo tu jefe, cómo se hacen las cosas. Siempre adáptalo a ti. Porque de lo contrario seríamos todos iguales y ya estamos claros que no somos todos iguales. No, yo tengo barba. Él tiene barba. Yo en este minuto no tengo barba. Tú te has dejado barba. Me ¿Qué he pasó? dejado barba. No sé qué pasaba, la verdad. Bueno, en verdad sí sé lo que pasaba. Es que hay cierta persona que no le gusta que me deje la barba, entonces ya Y no. su opinión es muy importante en esta casa. No, yo ya aprendí que hay ciertas cosas que gano mucho más haciéndole caso que llevándole la contra, así que... A mí me regalan aceite para barba. Bien. Para ir cerrando y probablemente en algún minuto lo voy a poner en el video. Este libro viene con un mapa de toda esta metodología que lo resume bastante bien, a pesar de que el libro igual es bastante interesante. Me gustan los grafiquitos. Creo que este libro ha envejecido bien, ¿ok? Porque lo he ido actualizando. Pero de todas formas tiene esto de que, para que se den una idea, acá el libro, o sea, el resumen de Santiago dice, las siguientes 70 páginas son relleno. Y es verdad. Y es verdad. Entonces, creo que tiene muchas cosas que aportar, pero al mismo tiempo se escribió hace más de 20 años y uno lo puede complementar con otros libros muy buenos como, no sé, a mí me encantan los libros que hablan de, uno de los temas que habla acá de cuándo trabajar, cuál es tu mejor hora, porque hay gente que ha estudiado a las personas desde su biología, desde la neurociencia del cerebro, cuál es tu mejor hora para trabajar. Entonces, esos son los que a mí ahora me fascinan más. Así que con eso les vamos dando las gracias por haber venido el día de hoy. Particularmente le queremos dar las gracias a todas las personas que ya son parte de nuestro curso de productividad. Si ustedes quieren ser parte del curso de productividad, les vamos a dejar el link en las notas, tanto en el audio en Spotify o en todas las otras como plataformas de audio, o en las notas de YouTube, o si están viendo esto en las redes sociales tipo Instagram y TikTok, en la descripción de los videos, donde ustedes van a encontrar un resumen de este y varios libros más en nuestro primer curso de productividad. También queremos darle muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana, a la productora JP Cuadrado, quienes son los que están detrás de todo lo que ustedes están viendo, y cariñosamente a nuestra familia, nuestros amigos, Los que Patreons. a pesar de todo, los Patreons, que nos escuchan. Después de todos estos años nos siguen escuchando. Que de alguna forma nos aguantan Nos aguantan y años. nos tras años. apoyan. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.